Muy bien, hermanos, como hayamos dicho en los saludos, es un gran placer estar aquí hablando de las cosas del cielo, el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Hoy queremos considerar el contexto de un versículo muy famoso, el versículo 16 de Juan 3, Juan 3, 16, el texto que se lee entre los protestantes mayormente como el plan completo de la salvación de Dios. Dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo que será mi propósito hoy es de examinar el contexto del versículo para entender lo que significa las palabras de Cristo. Será necesario ir al fin del capítulo para ver otro resumen de lo que es el tema del capítulo. En el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando dice no verá la vida, también dice al principio del capítulo, de el que no, en el versículo 3, dice: de cierto os digo, o te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces comienza el capítulo así y termina con el concepto de ver algo. Ver el reino equivale ver la vida eterna. La vida, que es el texto, el tema, se llama vida eterna en versículo 16. Aquí en 36 nada más dice la vida. Hermanos, tenemos que explicar algo de las traducciones. Aquí estoy leyendo de la Reina Valera del año 60 y algunos de ustedes, estoy seguro, también tienen otras traducciones modernas. Una de las más fieles es la de la Biblia de las Américas. Es un poco más literal. También lucha con exactamente el significado de las palabras, de los verbos mayormente. Pero en la Biblia de las Américas, aquí leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La diferencia es que la frase rehúsa creer en el Hijo se traduce no obedece al Hijo, ¿me entiende? La diferencia entre las dos traducciones es que el verbo, que el griego de la lengua original, el verbo se traduce los que rehusan creer en una traducción, y se traduce en otra traducción el que no obedece al Hijo. Lo que voy a tratar, lo que voy a estudiar en este contexto es que el contexto claramente enseña que Cristo está hablando de un cambio de vida, que Cristo tiene en la mente que ellos se arrepintieran de sus pecados y comenzar una vida nueva, la vida que se llama vida eterna. Y vamos a examinar el contexto del Antiguo. La verdad, hermanos, es que este verbo que dice rehúsa creer, se encuentra también en Hebreos capítulo 3, 18. Hebreos capítulo 3,
18, aquí leemos, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Así es la palabra. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra incredulidad aquí también es mala traducida, porque esta palabra nunca se traduce así, o rehúsa creer, o incredulidad. Solamente entre los traductores de cristianos, de los que creen que la fe es algo solamente de creer que algunas cosas son ciertas. Bíblicamente, lo que vemos en Juan y en Hebreos, Israel está condenado porque desobedecieron. La fe de ellos entonces se expresa en su obediencia, o en su desobediencia vemos su incredulidad. Pero el concepto aquí de Juan 3 también es así. Comienza, sabemos muy bien, por supuesto, que en las iglesias protestantes todos están de acuerdo que uno se salva sin bautismo. Todos están de acuerdo de que la salvación es por solamente creer que Cristo es el Hijo de Dios, o dicen que debemos de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Así hablan ellos. Es un abuso, hermanos, de este versículo 16, y vamos a examinar el contexto, comenzando por versículo 1 en capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, lo que declara Nicodemo se conecta con los últimos versículos de capítulo 2. Mejor sería dividir capítulo 2 y 3 aquí en el versículo 23, porque comienza el contexto diciendo: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, Hijo de Dios, como Dios, podía ver los pensamientos de los hombres. Se dice hoy que hay gente que tiene esta capacidad extrasensorial de percibir los pensamientos. Es todo falso, hermanos. Primera de Corintios 2 nos explica: nadie sabe los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él debe de revelar sus pensamientos a nosotros por medio de palabras que escribimos o de que leemos en la Biblia, que Él escribió por medio de los profetas y los apóstoles. Entonces, Jesús podía leer las intenciones de los hombres. Cuando ellos vieron las señales de Jesús, creyeron. Pero ¿qué clase de fe tuvieron ellos? Pues aparentemente Jesús, viendo su corazón, dice, no se fiaba de ellos. Creyeron. Pero quedaba todavía
la duda de que ellos hicieran lo que fue la enseñanza de Jesús. Sabemos adelante que los fariseos, y este Nicodemo fue principal entre los judíos, fue un fariseo, ellos, aprendemos adelante, no se bautizaban cuando Juan les predicaba. No se sometían ellos, no se sometieron a la enseñanza de Juan. Tampoco se sometieron a la enseñanza de Jesús. Creyeron que era de Dios. Es como en el caso de Faraón en Éxodo. Durante las 10 plagas, Dios envió las 10 plagas para mostrar su gloria a Faraón. Y humilló a Faraón, le castigó a Faraón fuertemente por medio de las plagas. Y repetidas veces fue muy obvio, Faraón creyó en Dios, creyó en Moisés, confesó su pecado a Dios 2 veces, pidiendo, rogando a Jehová quitar las plagas. Pero cuando Dios quitó las plagas, después él volvió a quedarse en su pecado de no obedecer a Jehová. Así fue también con la gran mayoría de los judíos. Creían en Jesús, creían en sus señales, pero no estaban dispuestos a obedecer las enseñanzas. ¿Se acuerdan, hermanos, que Mateo y Marcos y Lucas declaran que el mensaje de Juan era un bautismo de arrepentimiento? Significa un bautismo para comenzar una nueva vida conforme a las enseñanzas de Dios. Esto fue lo que Juan enseñaba y por eso bautizaba, y también Jesús, como vamos a ver adelante. En Juan 1:49 tenemos un contraste. Aquí tenemos Natanael y Felipe, cuando él vio y creyó en Jesús y comenzó a seguirle a él, buscó a su amigo Natanael en versículo 45. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, la imagen es como un paralelo a lo que vio en la visión Jacob, el antepasado de Israel, el original Israel, el primero, padre de todos los israelitas. Vio en la visión en Betel los ángeles en una escalera subiendo y desciendo del cielo y subiendo en esta escalera. Ahora, la escalera en lo que Jesús declara es el Hijo del Hombre. Jesús mismo
La figura es muy importante porque vamos a verlo aquí en capítulo 3. Pero Natanael fue de esta clase de discípulo. Él entendió el significado de las señales. Cuando Dios mostró su conocimiento, su poder divino, lo confesó Hijo de Dios. Le confesó Rey de Israel. Versículo 49. Un rey es el que manda. Natanael aceptó a Jesús como el Mesías que manda. Y Jesús en su enseñanza hablaba con autoridad y mandaba un arrepentimiento. Esto fue un problema para muchos. Entonces, en capítulo 3, aquí tenemos la pregunta, la pregunta de Nicodemo ni siquiera declaró, porque Jesús anticipó la pregunta que tenía en su corazón. Jesús le dijo en versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay. Antes de seguir, vamos a observar lo que dijo Jesús, lo que dijo Nicodemo. Él declaró, sabemos por las señales que vino de Dios. Acuérdense del concepto de descender los ángeles y ascender los ángeles. Los ángeles eran mensajeros de Dios. ¿Qué descendió con Jesús? Jesús mismo descendió del cielo. Trajo consigo un mensaje del cielo. Entonces, en este mensaje declaró, dice, de cierto, la palabra de cierto es amén, amén. Es una palabra, aunque el texto es originalmente en el griego, es una palabra hebrea de los judíos. Es la base de la palabra fe o de creer. La palabra significa desierto, porque uno entiende verdad, la verdad no cambia, la verdad también describe la palabra de uno, si habla la verdad y no engaña, que vive una vida de fidelidad, uno que cuando hace promesa, la cumple como Dios en el cielo. Es un tema que corre desde el principio hasta el fin de la Biblia. Dios es Dios de verdad. Entonces usa esta palabra. Dios es el gran amén. Es fiel. Esta palabra es fiel. De la misma manera, Dios quiere que el hombre sea fiel. Y ahora, el mensaje es esta. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la palabra nacer de nuevo. El concepto de nuevo es una palabra interesante. En su uso ordinario se refiere a una tapa de algo o lo que es de arriba. Entonces, algunas traducciones dicen el que no naciere de arriba en vez de naciere de nuevo. Porque lea conmigo en Marcos capítulo 15, versículo 38.
lo que se enseña. Marcos capítulo 15, el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta frase de arriba abajo es la misma palabra. Naciere de nuevo es también, de nuevo se traduce aquí de arriba abajo. ¿Qué significa? Es que fue una rotura, se rasgó completamente de arriba abajo. Entonces, nacer de nuevo sería, en ese sentido, un nuevo nacimiento, pero completamente nuevo. Nacer completamente otra vez, ¿ok? Es por eso tenemos la frase de nuevo. Pero, mire cómo es la palabra. Otra vez en Juan 19, el versículo 23 tenemos la palabra. Cuando ellos quitaron el manto de Jesús antes de azotarle y crucificarle, dice Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces, de un solo tejido, completamente así, de un solo tejido, de arriba abajo. Esta palabra tenía doble sentido, doble significado, porque de arriba entonces cabe en el contexto, porque Jesús habla de la fuente de su enseñanza y la fuente del cambio, el nuevo cambio que debe pasar para toda persona. Dice, esta enseñanza viene de arriba, entonces este nacimiento debe ser de arriba, completamente. Dice, si no hay este cambio, uno no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto entendió Nicodemo? Pues dice Nicodemo, el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, fue un principal de los judíos. ¿Qué piensa usted? ¿Un hombre inteligente? ¿O un hombre falto o lento de comprender las cosas complicadas? Hermanos, yo creo que este hombre sabía que Jesús hablaba de una manera que se llama metáfora, en una figura. Tal vez quería que Jesús explicara. O tal vez está diciendo, tal vez piensa que este cambio completo de arriba a abajo, este cambio de nuevo como si fuera un niño nuevo, es algo imposible, que Dios no puede exigir. Tal vez como los demás de los judíos, resistió el concepto del arrepentimiento que predicaba Juan y también Jesús. Tal vez decían ellos, el hombre malo es malo, siempre será malo, no hay manera para cambiar al hombre completamente. Tal vez creía algo como los
los calvinistas que dicen que el hombre nace pecador y no puede cambiarse, es depravado completamente. Yo creo que los judíos tenían esta enseñanza, muchos de ellos así pensaban. No ofrecían nada de misericordia a los pecadores, de los publicanos y los pecadores. Siempre ellos menospreciaban a ellos como fuera de esperanza. Jesús no fue así. Jesús creía en la capacidad de todo hombre de arrepentirse. Y cuando Él habla de nacer de nuevo, está hablando de lo que el hombre es capaz de hacer, si oye y hace lo que Él manda. Jesús sigue hablando, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez, 2 veces, amén, amén, verdad, verdad, de cierto te digo. Fuerte es la declaración. Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios fue el tema de todas no todo, pero muchas de las parábolas de Jesús. Mucha de la enseñanza de Jesús hablaba del reino de los cielos, del reino de Dios, el entrar. ¿Qué es lo que Dios en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos, habla de lo que Dios exige para que el hombre sea parte del reino de Dios, la familia de Dios? Lo que enseñó fue una nueva forma de vivir, un arrepentimiento. Comienza con un bautismo. Dice, ya hemos visto en capítulo 1 y 2, en capítulo 1, dice, cuando Jesús vino a Juan, en el 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dice el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, pero esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le ve y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto fue la enseñanza y la práctica de Juan, y también vemos en capítulo 3, ahora en versículo 23, 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Ok? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, los judíos, acerca de la purificación. Okay. El tema de ellos era la purificación. Jesús bautizaba en agua, Juan bautizaba allá en agua. Entonces hablaban de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Okay. Jesús y Juan. Ellos bautizaban en agua
para el perdón del pecado. Marcos 1, al principio del capítulo, declara un bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero el concepto fue de comenzar de nuevo la vida, limpio, perdonado los pecados de los pecados, para que pudieran comenzar la vida nueva, la vida arrepentida. La palabra misma dice, sí, significa una nueva mente, una nueva forma de pensar y por lo tanto una nueva forma de vivir. Entonces, esto es el contexto de la plática cuando dijo nacer de agua. Hoy día hay los de la Iglesia Bautista que dice que estaba hablando de nacer físicamente, de que nacer de agua, uno cuando está dentro de su madre está en una bolsa de agua y cuando nace entonces en esta agua. Entonces ellos sacan eso de afuera para evitar lo obvio del contexto, es que todo el mundo está bautizando en agua. Juan y Jesús, y hay mucha plática de la purificación y del bautismo. Cuando él dijo nacer de agua, todo el mundo sabía lo que decía. Jesús también habló de nacer, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Pues ¿cómo comenzó Jesús su trabajo? Ya acabamos de leer. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Con qué propósito? Pues el Espíritu Santo entró en él. Entonces hubo esta alianza entre Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo. Él enseñaba las palabras de Dios, que enseñan cómo vivir. Toda profecía de la Biblia es producto del Espíritu Santo. Nos enseña cómo vivir. Esto es el papel de él. También, dando testimonio al Espíritu Santo, le daba señales para hacer. Las sanaciones, los milagros que Jesús hizo, los prodigios que Jesús hizo, y además los apóstoles después de él, y los discípulos que eran profetas. Ellos hacían muchas señales para confirmar la palabra, como dice Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Entonces es muy obvio que Jesús está hablando del mismo tema de Mateo y Marcos y Lucas, enseñando esta nueva vida, este arrepentimiento, sería de arriba y tenía que ser un cambio por completo, desde arriba abajo, en esta vida. Esto es precisamente lo que él presentó a Nicodemo. Además dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, tenemos que reconocer que los judíos estaban pues muy fijados en la carne. El apóstol Pablo adelante habla mucho de eso. También Juan el Bautista. Porque cuando Juan presentó a los judíos su evangelio, dijo que ellos no debían de decir que tenían ellos en la carne Abraham por padre. Carnalmente eran hijos de Abraham. Dice Juan, esto no les salva. Uno no se salva por la carne. Uno no se salva, no es parte del reino de Dios por ser nacido de Abraham. Dice Juan, Dios puede levantar cría de las piedras. Cría de Abraham. Sí, Dios puede. No hay nada que Dios no puede hacer. El punto es, la carne no puede dar vida. Pero
el Espíritu Santo, hablando por medio de Jesús y Juan y los apóstoles, es la fuente de esta nueva vida. Dice el 2 o 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los judíos, como fariseos y saduceos, como Nicodemo, eran muy aptos de hablar como los griegos incrédulos. Eran filósofos, estaban siempre hablando de su filosofía y lo que fue lógico. Y si no podían ver, es como los de hoy que se llaman científicos. Dice que no hay Dios porque no puedo verlo, no puedo tocarlo. Dice que no voy a creer en lo que no puedo ver. Y esto es muy absurdo eso, porque creen ellos en muchas cosas que no han visto. Creemos en lo que vemos la evidencia que nos convence. De todos modos, dice en el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís vuestro testimonio. Esto es el problema. No, en los judíos, como en este caso, en este contexto, no recibían el testimonio de Juan, ni de Jesús, ni de las señales. Pero dice, ¿de dónde vino Jesús? Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Jesús hablaba de lo que él sabía, porque descendió del cielo. Comienza Juan en capítulo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, el 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz fue ¿qué? La luz de los hombres fue la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Dios que descendió del cielo. La vida estaba con Dios. Pero la vida, para que el hombre tuviera vida, pues fue necesario comunicar cómo vivir, cómo portarse como Dios, para que el hombre no puede tener la gloria de Dios si no anda como Dios, si no anda con Cristo, caminando en sus caminos. El concepto de la vida de Dios se comunicó en la luz y dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Resplandió en las tinieblas. Las tinieblas era la ignorancia de los hombres. La verdad entre las mentiras de los hombres. La realidad de Dios, la vida de Dios, se comunicó en palabras y también en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Habla entonces de Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, esta forma de hablar en Juan es repetida muchas veces. Dice, vino del cielo. Siempre dice, no habla de mi Padre en el cielo. Dice, el que me envió. Jesús fue enviado del cielo con un mensaje del cielo, la luz del mundo, la vida del mundo. Vino con Jesús. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no conocieron? Porque uno no oye, uno quien no oye y obedece, no puede conocer a Dios. Dios, cuando el hombre no obedece a Dios, como dice a Jesús en Mateo 7, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No os conocí. Dios no conoce al hombre pecador, y el pecador no conoce a Dios. Pero uno que oye, sí puede ser cambiado, puede nacer de nuevo. Ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra de Dios, pero en acción. El verbo fue hecho carne. Okay. Jesús vino del cielo, se vistió de carne, nació de María, y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? ¿Qué gloria vieron ellos? Vieron la vida de Jesús. No fue una luz física que alumbraba de él como si fuera diferente que los demás. No, la luz obviamente fue la misma gloria que Dios quiere que nosotros tengamos. Vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Él vino enseñando la verdad. Por eso dijo tantas veces, amén, amén, verdad, verdad, desierto, desierto. Entonces declaró una nueva verdad, lleno de gracia y verdad. Lee conmigo 2 Corintios, capítulo 3. Esto voy a leer varias veces porque es importante que entendamos el contexto de la fe que salva, la gracia que salva, la nueva vida que salva, la luz que salva. Dice aquí, 2 Corintios 3, el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos el Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu nos cambia? Cuando vemos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es esto? Es la imagen de Jesús. Cuando vemos su justicia, su santidad, su amor, su caridad, su bondad, su generosidad, cuando vemos lo que era el dominio propio, la pureza, todo lo que era el carácter de Jesús, cuando vemos esta gloria, dice, somos transformados. Aquí es el concepto de nacer de nuevo. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Dice, como por el Espíritu del Señor somos transformados en gloria, en la misma imagen. Y Romanos 12 también usa la palabra transformados
Y es una orden de Dios que nos da. Debemos de transformarnos. Dice el 12, versículo 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí tenemos renovar, renacer. Es el mismo tema, hermanos. Por la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento. ¿Cómo es que vamos a renovar nuestro entendimiento? Tenemos que escuchar. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Enseñaba. Los que tenían oídos para oír, muchos no. No hacían caso de Jesús y sus enseñanzas. Y por lo tanto, no hubo transformación. Pero estaban conformados al mundo, carnales, confiando en la carne, confiando en el mundo, confiando en su parentela, confiando en su circuncisión, confiando en las cosas de la tradición de los hombres. Todo fue carne. Juan expresa esta enseñanza de Jesús que nos llama a hacer caso de la enseñanza que Él entregó del cielo. En el 11, otra vez en Juan 3, volviendo a Juan 3, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. A lo suyo vino, pero lo suyo lo rechazó. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús mismo. Nadie subió, Jesús descendió del cielo. Ahora, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente, hermanos, creer en Jesús significa aceptar esta nueva enseñanza, esta nueva forma de vivir, lo que se llama la vida del cielo, que alumbra la luz del mundo, esta vida que es la gloria de Cristo, mirando como en un espejo y transformados conforme a la misma imagen, de gloria a gloria. Entonces, dice, por fin llegamos a versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre, ya hemos visto que muchos creían en su nombre, pero Jesús no se fiaba en ellos. ¿Por qué? Jesús estaba luchando para hacerles responder a la enseñanza, para que haya nueva vida, vida eterna. Una nueva forma de andando en la luz, como Él está en la luz. 1 Juan 1:7. Dice entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema fue las obras que hacían. Si no hay cambio de obras,
como Jesús en el arrepentimiento exige. Andan en tinieblas. No hay esperanza, hermanos, en caminar en las tinieblas. Hay que caminar en la luz. Es decir, hay que obedecer lo que la luz enseña. Uno que no obedece esta luz, no conoce a Jesús, no cree en Jesús. Sin duda. Dice que, porque todo el que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad, viene a la luz. ¿Quién es? ¿Quién es el que cree? Es que el que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la verdad que está en Jesús. Vino con Jesús, lleno de gracia y verdad. ¿Lleno de qué? De lo que Él enseñaba. La luz, lo que Él enseñaba, dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando obedecemos a Dios, nuestras obras son hechas en Dios. No hay manera, hermanos, de ignorar y evitar lo que se implica en el contexto. Cuando habla de que Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de obedecer el Evangelio, arrepentirse de los pecados, ser bautizados para el perdón del pecado y andar en la luz como Él está en la luz. Es el contexto que no se puede evitar. Y hermanos, ya se acabó el tiempo. Gracias por su atención y por compartir este tiempo conmigo. Y que Dios los bendiga.